見せてやるよ。これが最後の月牙天章だ。El manga creado por Tite Kubo y publicado por primera vez en agosto del 2001 gozó de una inmensa popularidad durante años, convirtiéndose así en uno de los tres pilares de la Shonen Jump, hasta que recientemente, no hace mucho tiempo, finalizó de una forma triste y abrupta. Kubo Sensei, el genio artístico detrás de esta obra, se encargó de crear un universo único y extenso con razas, estructuras políticas, creencias religiosas, fuentes de poder y un sinfín de características distintivas que hicieron única a su historia. Pero a pesar de la inmensa creatividad vista en el desarrollo de todos los elencos antes mencionados, la riqueza narrativa no era su principal arma. Es más, por momentos sus tramas resultaban muy repetitivas. En lo que realmente destacaba era su arte. En sus primeros tiempos los diseños de Kubo poseían vida propia, simples pero genuinos. Cada trazo reforzaba el concepto detrás del personaje. Kubo es un experto en dar unicidad a sus creaciones. Ichigo y su rebeldía, Byakuya y su honor, Urahara y su excentricidad, Ruki y su talento artístico. Con el correr del tiempo, su calidad como dibujante, complementada por sus asistentes, creció, permitiéndole realizar trazos más estilizados y elevando el nivel de su trabajo. Pero, como pasa con todo artista, su obra reflejaba su estado interno, y sus propios dibujos gritaban que algo no estaba bien. Durante los dos primeros arcos de Bleach, el entusiasmo y la genialidad de Kubo se veían plasmadas en cada una de sus páginas. El detalle de los fondos era clara demostración de esto. Escalas de grises expresivas, minuciosa descripción del ambiente, acción acompañada con trazos de movimiento, fluidez en los paneles. Pero, unos años más tarde, cuando comenzó el declive de su obra, los fondos eran nulos, prácticamente vacíos, y aunque por momentos, la ausencia de colores, o la predominancia del negro en este caso, servía como recurso de expresión. En la mayoría de los casos se trataba del automatismo de Tite, de los vestigios en una creatividad muerta. Cuando el manga empezó, lo hizo con una colección de pequeñas historias y arcos argumentales breves en los que se introdujeron diferentes conceptos. Conocimos a los Shinigamis, los Hollows, a los Quincy's y vimos cómo era la vida diaria de Ichigo, lidiando con lo sobrenatural. La introducción de Grand Fisher y los menos grandes fueron los puntos culminantes de esta primera etapa, antes de dar paso a la primera gran saga en condiciones, que es la Sociedad de las Almas. Una vez entramos al complejo mundo de la Sociedad de las Almas, Bleach adquirió un sentido de propósito, recibió una expansión enorme en su reparto e iniciaron los power-ups de Ichigo. En principio no había ninguna explicación para su enorme talento, pero eso llegaría luego. Esta saga siguió el patrón clásico de un arco de rescate de un personaje. En el mejor estilo de Senseiya, vimos a Ichigo, Chad, Orihime e Ishida entrar en la boca del lobo para rescatar a su amiga Rukia. El reparto creció y ahora había personajes para todos los gustos. En consecuencia, el fandom creció, pero ya se empezaban a notar problemas. ¿Qué hacer con un reparto tan grande en el futuro? Sin embargo, esta saga se manejó de una manera brillante y concluyó en un punto enorme, con la mejor revelación de un villano en la memoria reciente. Aizen saltaba al Olimpo de los grandes villanos del manga y anime con solo quitarse los lentes y echarse el pelo hacia atrás, pero ahora el listón estaba muy alto. Las expectativas al final de la Sociedad de Almas ya eran muy altas. ¿Qué pasaría con Aizen? ¿Qué causaba los cambios que experimentaba Ichigo? En lugar de mantener la condición de Ichigo como un híbrido entre Shinigami y Hollow, como algo único o al menos limitado a 2 o 3 ejemplos, nos presentan a los Vizard. Se trata de un grupo de 8 personajes que en un principio son de origen dudoso y que luego pasan a engordar el creciente cast del show. Durante un largo tiempo, la serie va preparando un conflicto entre las nuevas fuerzas de Aizen, los Arrancar y las fuerzas de la Sociedad de Almas, los Vizards e Ichigo. Los Arrancar, otro enorme grupo de personajes con diferentes rangos y orígenes, cada uno de los cuales fue explicado y detallado, introduciendo aún más carga en el argumento. Eso normalmente no sería malo, pero Bleach a este paso ya estaba construyendo una torre que poco a poco se iba derrumbando desde sus cimientos. En esta saga se nos habló de los rangos de los Arrancar y se planteó una escala del 10 al 1, siendo el 1 el más poderoso, hasta que ya no era así sin explicación alguna. De todos los Arrancar, solo 2 lograron tener un rol satisfactorio en el argumento, la sexta espada Grimjaw y la cuarta espada Ulquiorra. El resto, lastre argumental, mucho hype y poco desempeño, en especial los más poderosos, y eso sin olvidar que además estaban los Privaron Espada o ex espadas. De esos solo importa Neriel.
Una vez más, la historia caía en el familiar recurso de una saga de rescate, ahora de Orihime Inoue, convertida en el blanco de Aizen y de los Hollows, y otra vez Ichigo al rescate por ella. Pese a los problemas de ritmo y la creciente cantidad de personajes en el reparto que luego eran prácticamente olvidados, Bleach seguía conservando su propósito. El establecimiento de Aizen como el gran villano lo hacía posible. Una vez Orihime cumple con su rol de plot device para hacer aún más poderoso a Aizen, pasamos al ataque final del villano junto a sus espadas en una versión falsa del pueblo de Karakura. Allí los espadas empiezan a caer y finalmente ocurre la pelea final entre Aizen fusionado con el Hogyoku e Ichigo. La larga lucha parece que nos dará la esperada conclusión de Bleach y ocurre con el sacrificio de los poderes del personaje. Lamentablemente, el gran villano se había convertido en una mariposa morfa en esta batalla final, restándole seriedad a la lucha por épica que resultase. Sin embargo, podía considerarse que Bleach seguía siendo un manga digno de su fama, pero esa misma fama obligó a que continuara, y continuar sin dirección ni propósito no tiende a ser bueno. Hacer que Ichigo pierda sus poderes para luego recuperarlos siempre fue un va y viene de la obra de Tite. Obligar a su protagonista a levantarse del suelo una y otra vez para poder proteger a sus seres queridos fue el patrón a seguir. Ese y la constante power-ups y nuevas habilidades. Durante esta saga se introdujo a más personajes y el reparto, increíblemente enorme y casi imposible de manejar de Bleach, volvió a crecer. Ahora fue el turno de Fullbringers, encabezado por Kubo Jinjo. Su clase de poder provenía de su afinidad con los poderes espirituales, pero fuera de eso se trataba de humanos. Esta saga intentó volver a repetir el truco que también funcionó con Aizen, haciendo que el personaje que creíamos bueno terminara siendo el villano de la saga. Una revelación que tuvo mucho menos impacto por la manera tan convulsa en la que pretendieron hacernos dar vueltas en un círculo, usando como señuelo a Yukuro Tsukishima. Al final, el propósito de esta saga fue regresarle los poderes de Ichigo, para que los perdiera y los volviera a recuperar en 2 minutos. Un patrón que ya se volvía no solo habitual, sino repetitivo y cansador. Finalmente llegamos a la saga final de Bleach, que inició en 2012, justo cuando el anime fue cancelado, con sus flashbacks, idas y venidas y por supuesto muchos más personajes para el reparto. Al inicio esta saga lució prometedora, finalmente se dieron respuestas a algunas preguntas y empezó a presentarse un nuevo misterio. De algún modo, Tite Kubo logró sembrar la ilusión de que todo lo que había ocurrido desde el principio de su obra estaba relacionado y de hecho se había utilizado la famosa palabra el foreshadowing, que tanto se aplaude a otros autores. Sin embargo, el gigantesco castillo de naipes que levantó el mangaka finalizó, se dio bajo su propio peso. ¿La razón? Demasiados hilos argumentales abiertos y demasiados personajes con los que no sabía qué hacer. Los Quincy fueron los villanos de turno, pero todo, desde el lugar donde estaban ocultos tras 1000 años, hasta la naturaleza misma de sus nuevos poderes, fueron pobremente explicados e introducidos. El background de algunos personajes no tiene mucho sentido, dentro del argumento de la historia central y la suspensión de la incredulidad que se exige para poder encajar los hechos en la línea de tiempo es tal que causa dolores de cabeza. No obstante, no se puede negar que el hype alrededor de Iwatch resultaba intrigante. Pero entre los más de 20 nuevos villanos, los conflictos, cambios de personalidad de algunos de un capítulo al otro y los power-ups sin fin en cada bando, esta saga se fue desmoronando poco a poco. Su inicio prometedor pronto se convirtió en algo muy tedioso y desesperanzado por el destino de la serie, culminando en el duelo final de Iwatch, Ichigo y Aizen. Los capítulos 685 y 686 le dieron un epílogo a la larga historia de altibajos de Bleach, y en cierto sentido fueron satisfactorios. En la Sociedad de Almas, años después del final del conflicto, vemos cómo se ha reorganizado el Gotei 13 y se insinúa un regreso de Iwatch. La ceremonia del ascenso de Rukia a capitán es un gran momento, pues se le da una conclusión al arco del personaje, aunque su ruta para llegar allí no solo fue accidentada, sino que contrasta de mala manera con la de Abarai Renji, quien inexplicablemente sigue siendo un teniente. En este último episodio, ahora estamos en la Tierra y vemos a personajes que teníamos literalmente años sin ver, como las hermanas de Ichigo o sus amigos de la escuela. Ahora está casado y tiene un hijo, al igual que Renji y Rukia, quienes en algún momento se juntaron, pero ya hablaremos de estos despropósitos. Bleach recibió así un final feliz, donde decenas de personajes brillaron por su ausencia y donde los cabos sueltos quedaron igual de sueltos, por gracia de los problemas de continuidad del argumento de la serie. ¿Y a quién le importa? Al menos tuvimos un final feliz. Eso dirán algunos, pero en mi opinión ese final feliz no tiene buenas bases, no tiene un respaldo en lo visto durante todo este tiempo en el manga. ¿Qué pasó realmente?
Bleach puede analizarse fragmentándola en dos etapas de 5 años, desde su inicio hasta la derrota de Aizen, y desde Ichigo recuperando sus poderes hasta la guerra sangrienta de los 1000 años. En sus primeros 5 años de existencia, Bleach lo tuvo todo: éxito en ventas, una impresionante historia y el apoyo de sus fans. El arco de la Sociedad de las Almas fue absolutamente brillante. La personalidad de Ichigo y su afán por proteger a sus amigos eran inspiradoras y reales. Tenía una motivación y un propósito. Las decenas de personajes introducidos a partir de dicha saga fueron tan interesantes como complejos, y la inesperada traición de Aizen se elevó como uno de los plot twists mejor elaborados de la historia del manga shonen moderno. Tite estaba llevando su obra justo donde quería y como quería, pero la popularidad tiene sus costos. No olvidemos que el manga, al igual que casi toda obra de consumo popular, es un negocio. Ichigo y sus amigos se involucrarían en una sociedad adulta y hostil para recuperar a su amiga, desafiando con sus ideales y juventud la estricta opresión reinante del Gotei 13. No había enemigos reales, era un confrontamiento de ideas y una batalla por el honor. Pero este conflicto era una pantalla, una distracción que ocultaba a los verdaderos villanos, Aizen y su equipo. Derrotarlos se convirtió en el principal objetivo del Shinigami sustituto y el Gotei 13. Pero como parte del plan maestro de Aizen, otra amiga de Ichigo fue raptada y los jóvenes héroes debieron involucrarse en una sociedad adulta y hostil para recuperar a su amiga, desafiando con sus ideales y juventud la estricta opresión reinante en el hueco mundo. Sí, exactamente a lo ocurrido en el arco anterior. Ahora bien, ¿esta repetitividad era un problema? Estadísticamente al principio sí, pero Tite Kubo supo conquistar esos fans que prejuzgaron su historia con batallas, dibujos y tramas épicas. Grimshaw, Ulquiorra, Noitra, todos los espadas, convirtieron este arco en uno de los más oscuros y profundos, además de atar los cabos de muchas de las pistas que Kubo fue arrojando. Al finalizar la invasión al hueco mundo, nos dábamos cuenta de que el plan de Aizen era mantener a Ichigo lejos de sus asuntos, y que, en ese preciso momento, él invadía la Tierra, aunque para nuestra fortuna, el Gotei 13, con la ayuda de otros aliados y enemigos, estaría allí esperando a Ichigo, y defendiendo la ciudad de Karakura. Más batallas, más revelaciones y más cabo que se ataba, todo dirigiéndose a un único lugar, el enfrentamiento final entre Ichigo y el poderoso Aizen. Resumiéndolo todo, luego de varios power-ups, Aizen y Ichigo pelean, Aizen es derrotado, pero Ichigo pierde sus poderes para lograr esto. En fin, ¿por qué estoy relatando todo esto? Porque es magnífico y coherente, es todo lo que Tite Kubo quiso hacer, y como todos los fans repetimos hasta el cansancio, Bleach debió terminar con la derrota de Aizen. Un final dramático y trágico. El héroe sacrificaba todo por proteger a sus seres queridos. El poder que lo definía era el precio para la salvación de millones. Ichigo ya no podría ver el mundo espiritual, mucho menos ser un Shinigami, y por muy doloroso que nos resulte, era un final bellísimo. Pero como siempre, el dinero pudo más. El trabajo de un mangaka es insalubre. Según una popular fórmula publicada por un popular artista del manga, la cantidad de horas semanales que le restan a un mangaka para su disfrute son 4. Un mangaka semanal demanda el sacrificio diario de su creador y el equipo de producción, algo que de extenderse por un par de meses podría resultar tolerable, pero cuando se transforma en una rutina de años, termina convirtiéndose en una pesadilla. Contra todo pronóstico, la creatividad de Kubo sobrevivió 5 años, aunque tras la derrota de Aizen surgió otro problema: la presión editorial. La influencia de los editores en el trabajo de los mangaka ha sido desde siempre uno de los problemas más grandes en dicha industria, y aunque esto no quiere decir que los editores de manga son perjudiciales, el editor vela por los intereses económicos e institucionales de la editorial, y si ésta exige más páginas, más fans, más dinero, el editor pondrá esto por encima de cualquier necesidad artística. Así fue que Kubo, sometido a un proceso de aceleración que sofocaba lentamente su espíritu creativo. Haz algo con los Quincy's, cuenta la historia de la mamá de Ichigo, muéstranos a Ichigo con sus 3 naturalezas, y un sinfín de elementos que bien podrían haberse mantenido en las sombras por años o quizás podrían haberse contado de otra forma. Kubo es un artista puro, lo único que desea es dibujar y contar historias a través de su arte. El ritmo de productividad que su editorial demandaba era algo que lo estaba matando por dentro, y debido a esto, muy de a poco sus dibujos comenzaron a fallecer. Sus fondos ya no poseían detalle y sus historias solo servían como pantalla de lo que una institución pensaba que era lo que los fans querían. 5 años después, Bleach era forzado a finalizar con la derrota de su máximo villano, quien en comparación con Aizen no era más que un chiste.
A pesar de todo esto, Tite demostró el afecto hacia su fan regalando momentos únicos, pero más no podía ser. Bleach estaba desahuciado, y lamentablemente jamás podremos saber qué habría sido de una historia con tanto potencial. El problema con Bleach es esa sensación de potencial desperdiciado, de ver a un buen concepto perder el rumbo y su capacidad para generar sorpresas. Al final, sin importar los giros que introdujera, Tite Kubo era incapaz de sorprenderme, de emocionarme o de generarme tensión. Su obra se volvió un sinfín de incongruencias tediosas. Mi sentimiento con todo esto es una mezcla de ira y de tristeza. Bleach siempre fue una de mis series preferidas, por lo menos cuando la inicié a ver, y la razón por la que terminé hundido en este infierno llamado anime manga junto a Naruto y otros tantos mangas de este género, verlo terminar es algo que eventualmente pasaría, y esperaba hacerlo con una sonrisa en lugar de un sentimiento puro de decepción. Pero independientemente de que si me gustó o no, hay que aceptar las cosas por como son, y Bleach pasó de ser una de las obras más respetadas de la Jump a una burla en su momento. ¿La seguiría recomendando? Posiblemente sí. Como anime, Bleach cumplió bastante pese al montón de relleno que metía Pierrot de la nada. Como manga ya es difícil a menos que lo que busquen sea un ejemplo de cómo pasas de ser alguien digno a un pedazo de mierda con una pluma. Solamente espero que esto sirva de lección a muchos mangaka o escritores en el futuro, en donde tu ego no debe cegarte y que debes respetar tu historia pese a todo.